Quiero empezar el video preguntando lo siguiente. ¿Reconocen este programa? Supongo que la pregunta hasta cierto punto ofende, dado a que tanto los cibernautas de antaño como un simple neonato en la red reconoce fácilmente este programa P2P y su función principal. De hecho, hemos visto múltiples videos en diferentes idiomas hablando sobre su funcionamiento, su historia e incluso el contenido malicioso que se ha presenciado en el programa y que se puede descargar en lugar de la música que deseas escuchar. Pero esta vez cambiaré la pregunta, ya que la primera sinceramente fue muy sencilla, lo admito. ¿De qué país proviene este programa? Exactamente qué hardware se instalaba junto con Ares Galaxy durante 2 años hasta 2005. ¿Quiénes fueron los desarrolladores de software encargados de la creación del programa Ares y su red P2P Galaxy? Si la respuesta es no lo sé, estás en el video correcto. Durante muchos años tuve la intriga de rehacer este video debido a la poca información ofrecida en la internet sobre este programa. Lo único que sabemos es su fecha de lanzamiento, que fue en el 2002, su lanzamiento en SourceForge como código abierto desde septiembre de 2005, su segunda versión lanzada justo después de haberse lanzado Windows Vista, justificando así su llamativo interfaz, y sus críticas basadas en el contenido malicioso descargado mientras buscabas una canción o un archivo. Esta vez, y gracias a la herramienta Wayback Machine, develaré más información sobre este programa que quizás no se halla en la Wikipedia ni en algún otro blog antiguo, contestando así las preguntas que planteé hace un momento. También repasaré brevemente todas sus versiones y probaremos la versión actual en mi PC, a la vez que comprobaremos algunos rumores sobre su contenido. Así que sin más preámbulos, comencemos. Muchas personas habrán creído que la historia de Ares Galaxy iniciaba con su creación a mediados de 2002, en donde en un principio implementó la red P2P Gnutella y que meses después cambiaría a su propia red y bla 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 bla. Más allá de que esto es cierto en su totalidad, realmente no es el punto de partida de este programa. Esta historia se remonta a inicios del año 2001, durante el apogeo del primer programa de intercambio de archivos, y me refiero a Napster. Troubles over copyright infringement aren't slowing down Napster. The song swapping company is now in the top 50 list of most visited sites on the web, according to Mediametrics. Trading technology keeps charting new ground. Gower is the latest target of the entertainment industry's legal guns, who are now suing the company. Scour offers a free program that not only facilitates the trading of music, but also images and movie files. Pese a que este novedoso programa se hallaba en su punto más álgido en la internet, era difícil no tener en cuenta sus peleas en los tribunales contra 18 sellos discográficos quienes eran miembros de la RIA por la infracción de los derechos de autor. Y es que para nadie es un secreto que este programa daba pie a la filtración de canciones no realizadas ni lanzadas por los artistas, a la vez que este software estaba reemplazando entre comillas a los stores en donde podías comprar vinyls, CDs, DVDs, cassettes y mucho más, puesto a la gratuidad ofrecida y la facilidad para conseguir música que deseabas escuchar. Tanto así que hasta podíamos acceder a proyectos de artistas de cualquier género musical nunca antes escuchados. Razón de mucha para que varios artistas, bandas y para finalizar las casas disqueras fueran en contra de Napster. Antes de proseguir, me surge la necesidad de explicar con lujo de detalles cómo es el funcionamiento de una red P2P que también es conocida como peer-to-peer. Según fuentes de la Wikipedia,
Una red peer-to-peer es una red de ordenadores en donde todos, incluyendo algunos aspectos, funcionan sin un servidor o un cliente fijo. Más bien, vienen a ser esa serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Quiere decir que actúan tanto como un cliente como un servidor. Una red peer-to-peer está clasificada como una red superpuesta. ¿Qué quiere decir esto? Una red superpuesta es una red virtual de nodos enlazados lógicamente, construida sobre redes subyacentes. Un ejemplo claro es esta imagen. Ahora, un nodo viene a ser ese punto de intersección o de conexión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. Por ejemplo, un computador puede catalogarse como un nodo, así como también un servidor, un router o una cluster. Y una red peer-to-peer es un claro ejemplo de este tipo de red. Ahora, ¿qué es lo que diferencia una red P2P de una red normal? Tal como se describe en la fuente de Wikipedia, en esta red un nodo puede actuar como un cliente, o sea, un nodo que recolecta, descarga y almacena información de otros servidores, a la vez que puede fungir como un servidor en donde se extrae archivos de su pertenencia por otros clientes. Por ejemplo, quiero descargar este archivo que obviamente no poseo, y para ello mi PC envía una petición a otro nodo, que en este caso es otra computadora o un servidor de música. Al mismo tiempo, otros clientes envían una petición a mi nodo para descargar archivos que quizás otros no posean. Y es de esta forma como funciona una red P2P, siendo entonces la red Napster la primera de todas en enfocarse en el intercambio de archivos. Con el éxito de Napster, era de esperarse que otros desarrolladores empezaran a crear su propia red P2P. Tales son los casos de la red Gnutella, creada en el año 2000 por Nullsoft y que fue implementada por otros programas como LimeWire, iMesh y Morpheus. Esta red, a diferencia de Napster, es una red descentralizada. En esta imagen se explica mucho mejor sobre este concepto. Otras redes fueron FastTrack, creada a inicios del 2001 y que fue implementado en programas como Kazaa y Grokster. Está también la red eDonkey, creada en el año 2000 y que fue usada por el programa eDonkey 2000 y Shahryazar. Y también está OpenNAP, una red similar a la de Napster, pero con la diferencia de ser de código abierto, dando así la posibilidad de crear bifurcaciones de esta red y servidores que gestionen esta misma, como en este caso SlavaNAP, New Open, YNAP, RapNAP, ItalianNAP, etc. Multiplicando así las posibilidades de, en caso de caer Napster, estos fueran sus posibles reemplazantes, cosa que realmente pasó. El auge de Napster y la creación de cientos de servidores y redes con similares funciones fueron la inspiración de varios hackers de procedencia italiana de crear su propio programa P2P, usando aquellas bifurcaciones como servicio de intercambio y además sumando el uso de otra tecnología muy popular para esa época, y se trataba de las IRC. De esta forma es como Alberto Trevisan, conocido bajo el seudónimo de Comet Seeker, en compañía de otros hackers de la época, fundarían la desarrolladora SoftGap a finales del año 2000. Creando así su primera versión alfa de su primer programa P2P lanzado en marzo de 2001, llamado CQX. Y es aquí en donde nos topamos con la realidad, respondiendo dos preguntas cruciales mencionadas al principio de este video. Sí, Ares es proveniente de Italia. Y sí, Ares Galaxy fue desarrollado por SoftGap.
Lamentablemente esta página fue cerrada a inicios de 2004, por lo tanto hay muy poca información, si no es que nula información, acerca de esta desarrolladora en internet. Lo que sí muchos no sabían es que previo a Ares, este programa era conocido como SecuEts. En Wayback Machine podemos apreciar cómo SoftGap ofrecía este programa. Así era como lucía este programa en aquel entonces. SecuEts tenía dos opciones cruciales para su funcionamiento. Una opción para iniciar sesión en diferentes servidores NAP disponibles en la web y que estaban asociados con este programa. Y se trata de esta lista que ves en pantalla. Además, podías conectarte a otros servicios de ICQ para poder chatear e interactuar con otros usuarios. Este programa poseía un buscador, posiblemente basado en el navegador Netscape, una opción de búsqueda de tus archivos para ser bajado por otros usuarios. También está la opción de Hotlist, que era una lista de archivos disponibles para otros usuarios que estuvieran conectados en un grupo de chat. Finalmente estaba la opción de chat, la opción de archivos y la opción de control remoto. La opción de control remoto. En fin, se puede apreciar su similitud con el famoso programa Napster, con la diferencia de que usaba distintos servidores que gestionaban el intercambio de archivos y el chat en línea, basados en la red OpenNAP. Otra cosa que se me había olvidado mencionar es que también tenía la opción de reproducir la música que descargabas, mostrando así su primera skin. Y al igual que otros famosos reproductores como Music Match y Winamp, podías personalizar tu propio interfaz, algo que también era muy de moda para principios de la década del 2000. Este programa tuvo en total 4 versiones disponibles: la versión alfa, la 1.31, la versión 1.42, la versión 1.52 y la versión 1.61, siendo esta la última lanzada bajo este nombre. Pero entonces, ¿qué pasó con este programa SecuEts? Si bien SecuEts tuvo una buena aceptación en diferentes partes del mundo, tanto así que fue muy patrocinado en páginas como CNET, 2Coast y SourceForge, el factor clave por el cual empezó su temprana decadencia fue debido a los problemas de Napster a nivel jurídico, que irónicamente lo catapultaron a la fama. Estos problemas fueron acrecentándose justo días después del lanzamiento de su versión alfa. El 5 de marzo de 2001, tras una apelación fallida de Napster, se emitió una orden judicial en el que se impuso a este programa que previera el intercambio de música con derechos de autor en su red, lo que significaba que muchos servicios, si no es que todos, tenían que pasar por filtros para identificar qué canciones o qué archivos violaban los derechos de autor. Esto causó cierta indignación a los cibernautas, dado a que, a raíz de la filtración, muchos servidores no conectaban con este programa. Por lo tanto, debían optar por otro tipo de servidores variados como OpenNAP y Music City. Esta situación empeoró con el cierre de la red Napster y su programa en julio de 2001. A eso sumado a las amenazas de la RIA AD School, creador de OpenNAP,
que obligaron al cese de su desarrollo a finales de 2001 y su posterior desaparición en abril de 2004, el cierre de Italian a mediados de 2002, entre otros factores que bajaron la calidad y la cantidad de usuarios que descargaban música desde CQX. Todos estos factores fueron suficientes para implementar un nuevo cambio, aprendiendo de los errores cometidos en el pasado, como por ejemplo usar una red centralizada que dependiera de los servidores de Napster. Finalmente, CQX dejaría de estar disponible para junio de 2002, y en su lugar nacería otro nuevo programa P2P basado en este mismo, solo con la diferencia de implementar la red Gnutella como red principal, y me refiero a Ares P2P. Después del cambio del programa CQX por Ares P2P, su página estaría atada a dicho cambio, luciendo de esta forma para ese entonces. También así lucía la versión 1.6.1 de Ares P2P. Una de las particularidades es que su instalador bajaba el setup de Ares a través de los servidores de SoftGap, a diferencia de otros en donde simplemente descargaba su setup desde una página oficial, razón por la cual actualmente es imposible de encontrar o de instalar esta versión. Aún así, quedaron en su página varias screenshots sobre esta versión, que nos da a entender su funcionamiento. Dado a que este programa usaba la red Gnutella para el intercambio de archivos, ya no era necesario conectarse a otros servicios NAP como se solía hacer antes. También desaparecería la opción de control remoto donde mostraba esta skin, y en su lugar sería reemplazado por un reproductor de música que, valga la redundancia, reproducía música descargada de este programa, y el cual poseía algunas fallas. Otro cambio muy notorio sería su interfaz de usuario y su logotipo, que era una especie de letra A con un fondo degradado entre negro, rojo y amarillo. Por último, se notaría la ausencia de los chats IRC, en donde podías comunicarte con otros usuarios o con un grupo de usuarios de un tema característico. Si bien este cambio fue positivo para el programa y su desarrolladora al despojarse de todo lo relacionado con Napster, tarde que temprano se toparía con algunos inconvenientes. Entre ellos se trataba del bajo rendimiento de esta red, en cuanto a la descarga de archivos, especialmente con los archivos pesados. Este malestar motivaría a Alberto Trevisan a crear su propia red, sin depender de un externo y corrigiendo algunas falencias de otras redes, creando así la red Galaxy, una red descentralizada peer-to-peer que usaba dos tipos de niveles. Un primer nivel llamado Supernodo, que actúa como un índice de búsqueda, y el segundo nivel llamado Nodo Hoja es el que se conecta al primer nivel para realizar las búsquedas. Esta red se estrenaría con el lanzamiento de la versión 1.8 de Ares el 15 de diciembre de 2002, cambiando su nombre por Ares Galaxy. En esta versión cambiaría su logotipo básico por este ya reconocido por muchos. Volvería de nuevo la opción de chat, pero a diferencia de CQX en donde tenías que acceder al servicio IRC, este busca desde la web diferentes salas activas en internet, mostrando así la variedad de chats con sus respectivas temáticas, tal como vemos en su versión más reciente. Para 2003, Ares Galaxy tendría un total de 100.000 usuarios activos que intercambiaban archivos en su novedosa red P2P,
siendo reconocida a nivel internacional, especialmente en los hispanohablantes. Esto se debía no solo a su facilidad a la hora de buscar y descargar archivos, sino también por su facilidad en su instalación sin poseer software bundle que contenía programas adware que para ese entonces no eran considerados como tal. Sin embargo, esta facilidad no duraría en cambiar años después, tema que ahondaré con más detalles dentro de un momento. El pequeño prestigio de este programa también se debió a su constante desarrollo y corrección de diversos errores gracias a su comunidad que se alojaba en fileportal.net. Más tarde develaré también la razón del por qué este programa no sufrió las mismas consecuencias que otros programas como Grubster, LimeWire o Morpheus. Volviendo al tema, este prestigio hizo que algunas comunidades Wares reconocieran la labor hecha por Trevisan y sus desarrolladores de software. Y es así como Trevisan, basándose en Ares Galaxy, crearía un proyecto de otro programa P2P exclusivo para la comunidad Wares, creándose así en enero de 2004 a Wares P2P. La idea en particular era emular lo hecho por Ares Galaxy, o sea, crear un programa P2P con su propia red independiente. Si bien se pudo crear el programa Wares P2P, se dieron cuenta que era muy difícil crear una nueva red, más que todo que fuese estable, por lo que se optaría por la red Galaxy a partir de la versión 1.6, quedándose con esta red hasta en la actualidad. Durante 2003, la página de SoftGap tendría algunos cambios. En 2004 empezaría a ser el declive para muchas cosas. En primer lugar, las suites llamativas que ayudaban a guardar contraseñas y adaptar la búsqueda al usuario empezarían a ser consideradas como adware de tipo spyware. Los programas P2P empezaban a ser perseguidos por las agencias defensoras de los derechos de autor y sus casas disqueras afiliadas, y la piratería empezaba a ser condenada en muchos países del mundo. Esta persecución empezó a generar un miedo en muchos desarrolladores y cierta zozobra en otras empresas que querían incursionar en el negocio de las redes P2P, a la vez que otras desarrolladoras empezaron a cerrar sus sitios web, tal como sucedería con SoftGap, que para marzo de 2004 cerraría su página oficial, siendo reemplazada por aresgalaxy.org. Seguirían operando como página oficial de Ares Galaxy, pero sin la presencia del nombre SoftGap. Más tarde verán que esta jugada fue muy crucial para mantener su existencia. Para ese entonces se lanzaría la versión 1.8.1 de Ares Galaxy. Con una particularidad no tan popular para muchos usuarios, y era la inclusión de software empaquetado en su instalación, que más tarde serían considerados como adware.
Una táctica que afortunadamente solo se implementó durante 6 meses y que sería retirada después de ser considerada como un malware. Y me refiero a los adware nav-etzel y nav-helper. Nav-etzel era un hijacker que reemplazaba el motor de búsqueda determinado por el propio, mientras que nav-helper era una aplicación que mostraba anuncios basado en las palabras claves que el usuario ponía en su motor de búsqueda. El problema no era el tener estos dos adwares, ya que antes no eran considerados como tal. El problema fue la manera rastrera al momento de su instalación, muy similar al de Sidor con la segunda versión de LimeWire. Y era que estos dos aplicativos adware debían ser instalados junto con Ares Galaxy. De lo contrario, no podías instalar el programa. Si bien esta táctica no duró mucho en este programa, fue más que suficiente para generar cierto aire de desconfianza en los cibernautas, siendo la primera vez en ser considerada como un programa con contenido malicioso o en palabras simples como un virus. En este punto respondimos la tercera pregunta crucial que se halla en la miniatura de este video. Los adware que poseía Ares Galaxy entre 2003 y 2004 eran nav-etzel y nav-helper. Sin embargo, queda la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con Alberto Trevisan luego del cierre de SoftGap? A pesar del cierre de esta página, él se mantuvo con el desarrollo de este programa P2P e implementó estos métodos bundle con el fin de financiar su desarrollo a pesar de su impopularidad. No obstante, esto cambió para el 28 de abril de 2005, cuando CNET, dueño de la página download.com, aplicaría una política en contra del software bundle de categoría adware, quedando excluida toda aplicación que contuviera este tipo de software. Consecuencia de ello, aplicaciones como eDonkey 2000, Grubster y MetaMachine quedarían excluidas de esta página, incluyendo a Ares Galaxy y Ares Lite, que era el mismo Ares Galaxy solo que sin el software empaquetado. La eliminación de Ares Galaxy de su único lugar de descarga dio inicio a la aparición de programas que se hacían pasar por este programa P2P, entre ellos el programa Ares Galaxy Classic 2.0, supuestamente desarrollado por P2P Innovative, el cual se trataba del mismo programa de Ares Galaxy, solo que en vez de mostrar a nav-etzel y nav-helper, mostraba el adware new.net y que este sí estaba disponible en download.com. Para fortuna de muchos, este programa volvería a estar en la lista al igual que Ares Lite, pero llegaría otro inconveniente mucho mayor. El 27 de junio de 2005, la Corte Suprema fallaría a favor de la casa cinematográfica MGM en el caso en contra de Grubster, condenando las acciones de la empresa y del programa por las infracciones de los derechos de autor del usuario, generando un efecto dominó en el cierre y las demandas de múltiples programas P2P que fueron patrocinados por la RIA. Ante esta situación, Alberto Trevisan tomaría la decisión más acertada y por la cual Ares Galaxy sigue existiendo en la actualidad. Convertir este programa en código abierto, libre de spyware y adware, y entregar su desarrollo a la comunidad de Peer Evolution, comunidad oficial de Ares Galaxy. Para ese entonces, este programa contaba con un total de 2 millones de usuarios activos en su red, algunos que pertenecían a su otra creación Wares P2P y otras que pertenecían al programa KCAC, que también usaba la red Galaxy. Finalmente, esto se concretaría el 15 de septiembre de 2005, trasladando su sitio de descarga a SourceForge y cambiando su página a aresgalaxy.sourceforge.net, siendo los usuarios Lapeg, Todd Terry, quien era su traductor, y Seon Tiemp los encargados de continuar con el desarrollo de Ares Galaxy. Por otra parte, Alberto Trevisan se desvincularía de su creación y no se volvería a saber más de él. Aún así, queda la siguiente duda: ¿cómo Ares Galaxy pudo salvarse de las demandas y los líos legales con la RIA y otras casas disqueras? Primero que nada, hay que tener en cuenta la forma como la RIA intimidaba a las empresas creadoras de software P2P,
Ellos lo que hacían era enviar una petición de cese y distribución del programa infractor, especialmente a su empresa desarrolladora, a lo cual, al rechazar esta notificación, un ejército de casas disqueras y cinematográficas estaban preparadas para demandar bajo la tutela de la RIA como defensora de los derechos de autor. Esto le sucedió a programas como LimeWire, Grobster P2P, Morpheus e iDonkey 2000. Otras empresas, en cambio, decidieron unirse a estas asociaciones con el fin de legalizarse y seguir distribuyendo música. Como por ejemplo está el caso de iMesh, que para el 20 de julio de 2004 había acordado con la RIA pagar un total de $4.1 millones y crear un nuevo servicio bajo la batuta de esta misma. Y luego estaba Kazaa, que para julio de 2006 acordaría pagar $100 millones en daños y se aliaría con las disqueras Universal Music Group, Sony BMG, la EMI y la Warner Music. Pero a raíz del coste de sus líos legales, terminaría en bancarrota cerrando para 2012. En el caso de Ares Galaxy esto nunca llegó a suceder, y todo esto se debió a que, desde lo empresarial, no tenía una sede fija que estuviera a cargo del desarrollo y la distribución de este programa. Sí, sabemos que SoftGap es la desarrolladora detrás de Ares Galaxy, pero más que una empresa, era una comunidad de programadores italianos que creaban programas P2P basados en Napster y utilizando la red de OpenNav, para más adelante crear su propia red. Pocas palabras, no había una empresa fija por la cual la RIA se dignara a enviar su notificación de cese y distribución. Pero entonces, si The School estuvo imposibilitado de seguir con el mantenimiento y soporte del servicio de OpenNav, sabiendo de que The School era un programador común y corriente y su servicio era de código abierto, ¿por qué esto mismo no le sucedió a Trevisan con su programa Ares Galaxy? De hecho, hay dos razones que justifican esta pregunta. En primer lugar, existen muy pocas fuentes sobre Alberto Trevisan, si es que ese es su nombre real o un seudónimo más. Solo se sabe de él por su rol en SoftGap con el alias de Comet Seeker y algunas entrevistas hechas desde la página Slack.com. Por lo tanto, su presencia es casi desconocida a la vez que enigmática. Esto indirectamente hacía que otras empresas defensoras de los derechos de autor no tuvieran una referencia tanto en lo personal como a nivel jurídico para demandar a la persona o también al programa. En segundo lugar está también su cambio de diversas redes, empezando con la red Napster, cerrada en julio de 2001, pasando por la red OpenNav, la red Gnutella y finalmente su propia red Galaxy. Por ende, el haber creado su propia red descentralizada no tan reconocida, indirectamente lo salvó de ser interceptada por las agencias de derechos de autor. Quizás esto no hubiera sucedido si se hubiera mantenido en la red Gnutella o en la red de OpenNav. Y por último, y la razón clave por la cual se salvó de ser demandada, fue por su código abierto y el no haber recurrido al shareware. En programas como LimeWire, Grobster y Morpheus siempre tenían una versión Pro, el cual desbloqueaba funciones adicionales, aumentaba la velocidad de las descargas y deshabilitaba los anuncios molestos. Esto ante las agencias era como si estuvieran lucrando de la piratería que infundía a los usuarios, permitiéndoles descargar cualquier tipo de archivo y bloqueando funciones principales para intencionalmente descargar su versión Pro. Mientras que esto en Ares Galaxy nunca se vio. Hubo intentos de Trevisan por querer realizar una versión paga de este programa e inclusive de adherir software empaquetado a sus instaladores, para luego promover su versión Lite, la cual se hallaba libre de estos problemas. No obstante, y para fortuna de todos, esto nunca sucedió. Finalmente, su código se volvería libre y su página oficial se trasladaría a SourceForge para mantener su disponibilidad. Es a partir de aquí donde empezamos a contar la historia conocida sobre Ares Galaxy.
Este programa empezaría a lanzar actualizaciones semanalmente, con el fin de corregir errores e implementar nuevas skins en el interfaz. Es por ello que vemos versiones desde la 1.8.2 hasta la versión 1.99 en un lapso de un año y medio. Sin embargo, el cambio más significativo lo tendría con el lanzamiento de la segunda versión de Ares Galaxy el 10 de enero de 2007, a vísperas del lanzamiento del sistema operativo Windows Vista. Así lucía esta versión. Si bien no hubo tantos cambios respecto a sus funcionalidades, el cambio radical lo tendría en su interfaz gráfico, empezando por su logotipo. También se notaría un cambio de interfaz gráfico considerable basado en las APIs de Windows. Es por ello que vemos una skin basada en el tema Aero usado en Windows Vista. A eso sumado a que este programa no sufrió los problemas de compatibilidad que tuvo otros aplicativos cuando lanzaron su versión exclusiva para dicho sistema operativo, razón de más para ser querido por los usuarios de aquella época. Además de los cambios de interfaz gráfico, se tienen en cuenta la compatibilidad del cliente con el protocolo BitTorrent, permitiendo así la descarga de archivos torrent en el programa. Otro cambio no tan llamativo, pero sí por cuestiones de seguridad, sería la separación del código fuente del chat con el de Ares Galaxy. Y finalmente se tiene la integración del navegador gracias a que incluyera el motor de renderizado Gecko en lugar del motor Trident usado por Internet Explorer y el cual era usado desde sus inicios. Durante este tiempo, la RIA seguía en acecho de los programas P2P, páginas e inclusive en usuarios que estuvieran violando los derechos de autor al descargar música de forma ilegal. Y con Ares Galaxy no fue la excepción. No obstante, esta vez no se trataba de la RIA, sino más bien de dos agencias antipiratería como BitTSP y Media Defender, los cuales usaban una táctica muy ingeniosa para pescar usuarios que estaban descargando música ilegal desde Ares Galaxy. Ellos creaban archivos falsos de MP3 que al momento de la descarga nunca se activaba su proceso. Quiere decir que al momento de su descarga la barra nunca iniciaba su proceso. Estos archivos se hallaban en distintos servidores manipulados por ellos, así como en diferentes computadoras. Y la razón del por qué nunca se iniciaba la descarga era porque dejaba un archivo .log previo a la descarga del archivo, algo así como una especie de evidencia en caso de que la RIA quisiese inculpar a un usuario infractor. El desarrollo de Ares Galaxy sería constante hasta abril de 2007, de ahí tendrían un parón considerable de un año y medio. Finalmente se lanzaría la versión 2.09 el 23 de noviembre de 2008, el cual lucía así. Desafortunadamente esta versión vendría arrastrando un problema y era que se quedaba en el estado conectando y no permitía la función correcta de este programa. Y esto se debía a que Ares Galaxy solo funcionaba dependiendo de la cuenta de usuario donde fuera instalado. Si el programa fue instalado en una cuenta de Windows llamada usuario, al ingresar como administrador esta no funcionaría y viceversa. Ni tampoco ayudaban los tutoriales que pretendían solucionar el problema, cuando muy por el contrario terminaban arruinando la estabilidad del programa.
Finalmente, con el lanzamiento de la versión 2.10, este error sería solucionado. Para no alargar el video más de lo debido, aquí dejaré algunos cambios que se fueron visualizando con el pasar de las versiones. La decadencia de este programa vino en paralelo con el ocaso de las redes P2P en la internet. Muchos de los usuarios ya no se dignaban a descargar música o archivos en estos programas, dado a la baraja de opciones que tenía para ello, sin necesidad de instalar software o descargar algún malware por accidente. Una de las razones principales, paradójicamente, fue la globalización de la internet a inicios de la década del 2010. Esta apertura a diversos sitios, los cuales no contaban con dicho servicio, dio inicio a una demanda ascendente de usuarios consumidores que se cruzó con los comienzos de múltiples páginas y redes sociales y el auge de distintos servicios de almacenamiento como Mega Upload, 4Chart, Mediafire y RapidShare. También esta década se dieron a conocer las plataformas mainstream que conocemos en la actualidad y que empezaron de a poco a ser avaladas por las casas disqueras y cinematográficas, quienes ofrecían un servicio de alta calidad y a un precio considerable. Rápidamente, los sellos discográficos entendieron el juego y dejaron de perseguir a estos programas P2P para dedicarse a apoyar estas plataformas y realizar alianzas con diferentes redes sociales para regular su contenido y recibir favores a cambio. Mientras que del otro lado de la moneda, los programas P2P y los servicios de descargas empezaron a tener un declive considerable. En primer lugar, debido a que estaban imposibilitados económicamente de lucrarse de un software que descarga archivos sin tener en cuenta los derechos de autor. Y en segundo lugar, el cierre de muchos servidores de descarga de música que redujo la cantidad de usuarios que, a través de estas redes, podían acceder a la música mucho más fácil que en la actualidad. Todo esto hizo que los pocos programas sobrevivientes empezaran a perder lucidez y a ser poco a poco abandonados por los usuarios, tal como sucedió con Ares Galaxy. Otra razón principal, curiosamente, tuvo que ver producto de la decisión acertada de cambiar el modelo económico de este programa por el de software libre. Esto dio paso a la creación de clones de este programa que, lejos de respetar la licencia GPL del software libre, convertían a este en un programa pago y repleto de software bundle de dudosa procedencia. Ya vimos durante el video que P2P Innovative habría creado una versión de Ares Galaxy con adware incluido que pululaba por download.com, a pesar de las prohibiciones de la empresa CNET, quienes excluyeron al Ares Galaxy original y a Ares Lite. Sin embargo, con la fama de este programa vino después diferentes versiones plagiadas que incluían el pago de licencias para poder descargar música, videos y archivos, software empaquetado no deseado, páginas no oficiales que promovían estas descargas y mayor permeabilidad para el contenido malicioso.
algo que hizo alejar a los usuarios y a los cibernautas que ya estaban hartos de los gusanos encontrados en los servicios de mensajería. Y por último, una razón principal de la decadencia de este programa fue por el constante bloqueo de su red por parte del firewall de Windows, algo que en distintas ocasiones obligaba al usuario a desactivar este dispositivo debido a que se hacía imposible la descarga de archivos a través de Ares Galaxy. Y esto se daba por la desconfianza de los antivirus y de otros sistemas operativos hacia su red descentralizada y la de otras redes P2P. A raíz de los pocos filtros implementados en los hosts que actuaban tanto de servidor como cliente, esto daba pie a la propagación de una variedad de troyanos y gusanos que aprovechaban las carpetas compartidas personalizadas de los programas P2P. Tal es el caso de Win32Lechuk, quien creaba copias de sí mismo en carpetas usadas por programas como Ares Galaxy, Kazaa, y Donkey 2000 y Shariaza, también mencionando al programa Limewire, generando una falta de confianza de los antivirus hacia este tipo de programas que eran considerados como focos de propagación de malware. Es por ello que Microsoft generó actualizaciones en los servipacks de Windows para que los firewalls empiecen a detectar a la red Galaxy como una amenaza y de esta forma bloquear los puertos utilizados por estos programas. Algo que se evidenció desde 2009 hasta la actualidad y que también involucró a los programas de mensajería como Windows Live Messenger. Todas estas razones fueron suficientes para que Ares Galaxy decayera paulatinamente en su calidad. Finalmente, el 22 de agosto de 2017 sería su última actualización, lo cual se presume que su fin de soporte se daría a partir del 2018. Por otra parte, su página oficial y su red Galaxy se mantuvieron por más tiempo al público, aunque su página empezaría a quedar en abandono desde 2020. Finalmente, en enero de 2023, la página dejaría de funcionar, imposibilitando la descarga directa de este programa P2P. Y ya solo es cuestión de tiempo para que la red Galaxy deje de operar en la internet, finalizando así el legado de Ares Galaxy y convirtiéndose en un programa obsoleto que supimos disfrutar a finales de la década de los 2000. Dado a la poca documentación de Ares Galaxy en la Wikipedia y en la web, no hay muchos detalles verídicos al respecto, pero sí les puedo afirmar de que este programa dejó algunas curiosidades a lo largo de sus años de existencia hasta el momento, destacando 3 en particular. Para esta ocasión, Frankie será el que nos hablará sobre estas curiosidades. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo les va? Les habla Frankie. Para esta ocasión, hablaré sobre las curiosidades que dejó este programa P2P a lo largo de su trayectoria en la internet y otras PCs a finales de la década de los 2000. Y esta vez quiero ser más benevolente, y en lugar de 3, serán 5 datos curiosos. Así que vamos para allá. Antes que nada, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Ya saben que la realización de este video costó mucho tiempo y esfuerzo por parte de la edición y la investigación de cada uno de los detalles previos de Ares Galaxy antes del 2005. Se les agradece de corazón. Ahora sí, vamos con la primera curiosidad, que tienen que ver con lo siguiente. ¿Sabías que Navexcel no fue el único hardware que estuvo anexado en la instalación de Ares Galaxy? De hecho, a lo largo de los años, varios programas intentaron colarse en este setup como software opcional. Algunos procedentes de clones dejados por este programa, y otros que realmente estuvieron anexados en su instalador. Y uno de ellos fue el de su propia barra de herramientas llamada Chares Toolbar, creado por la empresa Conduit a mediados de 2010, época donde estaba en auge el uso y la instalación sin autorización de los toolbars personalizados por diversas empresas.
Esta barra de herramientas empezó a ser incluida a partir de la versión 2.1.4 de Ares Galaxy y tenía un comportamiento interesante una vez instalado y ejecutado en la PC. Primero que todo, este toolbar era incluido en navegadores como Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. Acá pueden evidenciar algunas estadísticas sobre los países donde más se descargó este toolbar, los sistemas operativos en donde más era instalado, y las PCs donde más instalaban este toolbar. Sin embargo, este toolbar, al igual que otras barras de herramientas creadas bajo la empresa Conduit, ocultaban ciertas tácticas de evasión, persistencia y recopilación de datos a sus usuarios. Todo esto con el fin de enviar esta información a Our Toolbar, para que puedan sugerir servicios o proporcionar anuncios a través de la barra de herramientas. Algo muy similar a lo que hacían los spywares en su época. Además de lo anterior, este toolbar era responsable de cambiar el motor de búsqueda del navegador por uno propio, y de la descarga e instalación de actualizaciones sin la notificación previa al usuario. Y todo esto se debió a una razón muy simple. Y es que, a pesar de que se aprecie como un programa gratuito, en realidad, el pago que le ofreces a esta empresa es a través de tus datos, que son enviados a terceros. A raíz de esto, la empresa Conduit recibe un pago, que a su vez, es recibido por el creador de este toolbar por cada instalación de este software al mes. Este método es conocido como Pay for Install, o pago por instalación. Cabe recordar que la empresa Conduit era muy reconocida por permitir herramientas para la creación de un toolbar básico y dispersarlo en instaladores de terceros. De ahí surgieron los siguientes toolbars. Afortunadamente para 2013, todos los toolbars relacionados a Conduit empezaron a ser considerados como adware, lo cual resultó en el fin de este toolbar a mediados de ese año. Ahora vamos con la segunda curiosidad, que dice así. Muchos de los cibernautas que descargaron Ares Galaxy en su momento, lógicamente habrán descargado música u otro tipo de archivos a través de nodos que actuaban como servidor y cliente al mismo tiempo. Y todos coinciden de que, al buscar un archivo de cualquier índole, era común toparse con cosas que poco o nada tenían que ver con lo buscado. Y esta imagen era reflejo de ello. Pero así como te podías topar con videos pornográficos, podías toparte con troyanos, gusanos y otro tipo de malwares de la época. E inclusive con publicidad falsa que se hacía pasar por una canción cotidiana. Y es aquí donde aparecieron los conocidos Ares Ads, o Ares Publicidad, que se trataban de audios de una voz ya sea femenina o masculina, que ofrecía una licencia para liberar el programa Ares Galaxy de la publicidad impuesta. Estos audios estaban en diversos idiomas y mostraban esta imagen. Para eliminar toda publicidad desde su descarga Ares, vaya a www.aresads.com. Eso es www.aresads.com. aresads.com. Para eliminar toda la publicidad de Ares, vaya a www.arespublicidad.com. Eso es Estos archivos se hacían pasar por música cuya descarga fuera muy común en Ares Galaxy, y se podían reconocer cuando se trataba de un archivo que poseía poca información, y que al momento de su descarga mostrara simplemente esto. Claramente esto se trataba de un método phishing, que involucraba tácticas de ingeniería social hacia los usuarios incautos, quienes creían de que Ares Galaxy estaba plagado de anuncios, a pesar que ya se sabía a la perfección de que este programa dejó de implementar publicidad desde 2005. Aún así, los pocos que cayeron en esta estafa, llegaron a ingresar a esta dirección, el cual lucía de esta forma. Aquí claramente notamos ciertos indicios de que la página en efecto, se trata de una página phishing, de que ofrece un precio por eliminar anuncios que ya sabemos no existen en Ares, y de que no estuvo autorizado ni por la comunidad de Ares, ni por sus desarrolladores. Este método phishing estuvo activo por casi 2 años, desde 2013 hasta finales de 2015 cuando su página quedó inactiva y estática en el tiempo. En la actualidad dejó de funcionar y solo podemos apreciar esto.
En LimeWire sucedía algo similar, solo que esta vez se trataba de un troleo de los usuarios que querían descargar una canción inédita a una canción muy popular. My fellow Americans, I would once again like to say that I did not have sexual relations with that woman. I did, however, go to iFreeClub.com, where they offer hundreds of free products, Apple iPhones and iPods, Dell and Apple computers. Ahora vamos con la tercera curiosidad, que dice de la siguiente manera. No sé si muchos se acordarán de esto, pero esta curiosidad sucedía en algunas ocasiones al momento de buscar música u otro tipo de archivos en Ares Galaxy. Y era que, habían archivos que tenían este prefijo antes del nombre del archivo como tal. Este prefijo era conocido como Arestra, y se veía en ciertas ocasiones al momento de buscar archivos o después de la descarga de este, en el My Child folder. Sin embargo, surge la siguiente duda, y es que, ¿por qué Ares Galaxy creaba este prefijo? ¿Y cuál era su intención? Según este paper de un análisis forense que se hizo sobre Ares Galaxy, este describe que el origen del prefijo Arestra se da durante la descarga de un archivo en específico, más especialmente en archivos de música, imágenes y documentos. Este resulta ser un archivo temporal que se crea cada vez que se descarga un archivo en específico, generando el prefijo descrito que resulta ser 3 guiones bajos, el nombre Arestra y otros 3 guiones bajos. Lo que hace el programa es que, automáticamente busca otras fuentes a través de sus hashvalue y añade nuevas fuentes a la misma descarga. Entonces, teniendo en cuenta los sucesos previos, este archivo empieza a almacenar trozos de descargas de diversas fuentes cuyo contenido sea el mismo y sin alteraciones. Y una vez finalizado dicho proceso, el archivo temporal desaparece y termina mostrándose el archivo descargado. Sin embargo, suceden casos contrarios en donde en lugar de desaparecer, se mantiene, dando a entender de que el archivo fuente no se encuentra disponible. O también, se descarga el archivo, se desaparece el archivo temporal, pero se mantiene el prefijo de Arestra. Por lo tanto, se veían en varias búsquedas algunos archivos con este prefijo. Durante esa época muchos usuarios se preguntaron el origen de este prefijo, e incluso se alegaba de un posible virus. Pero ahora ya tienen certeza del por qué sucede esto. Ahora vamos con la cuarta y penúltima curiosidad, la cual dice así. Muchos se preguntan cómo se programó este software P2P, o qué lenguaje implementaron para la creación tanto de la interfaz gráfica, como del backend interno de este programa. Algunos dirán que se hizo desde el lenguaje C++, otros dirán que se hizo desde el lenguaje Java, aunque este último es imposible dado a que necesitarías un complemento para poder instalar el programa. Algo que sucedía constantemente con LimeWire, pero que claramente con Ares Galaxy nunca ocurrió. El caso es que, el lenguaje implementado por este programa P2P fue realmente el de Delphi. Este lenguaje de programación basado en Pascal, se utilizó para mayor rendimiento en su aplicación, mayor versatilidad, pero especialmente para uso de su entorno de desarrollo llamado Borland Delphi, el cual facilitó la creación de su interfaz y lo que hoy conocemos como Ares Galaxy. A eso sumado a que puedes manipular diversas librerías relacionadas al entorno gráfico de Windows, las bases de datos y el acceso a la memoria, explicando entonces el uso de su interfaz en la segunda versión, muy similar a la interfaz de Windows Vista. Además, este programa está provisto de algunas imágenes BMP para complementar los detalles respecto a los botones, emoticones y tabs, el cual, uniendo todos estos elementos, nos genera lo que es en la actualidad Ares Galaxy. Y por último, y quizás la curiosidad más turbia de este programa, son los rumores de su contenido con respecto al CP. O contenido para pedófilos. Verán. Primero que todo, no es que se traten de rumores. Se trata de una realidad presenciada en diferentes programas P2P que manejan especialmente servidores IRC externos. Esto no es algo que simplemente se supo ahora, sino más bien, es algo que incluso la comunidad de desarrolladores de Ares Galaxy ha tratado de erradicar, tanto de su programa como en su red. También otros servidores en Internet de esa época eran muy reacios al momento de detectar contenido para pedófilos, eliminando la cuenta del infractor y denunciándolo ante las autoridades. Por lo tanto, en el tema de las descargas, era muy difícil toparse con este contenido explícitamente en Ares Galaxy. Además, entre 2003 y 2005 se crearían archivos de texto específicos que interactúan con su código fuente, para de esta forma bloquear palabras claves o descargas que tuvieran contenido ilegal. No obstante,
Hay dos razones que han hecho que este contenido vuelva a predominar esporádicamente en este software. En primer lugar, tiene que ver con el estado de abandono actual de Ares Galaxy, ya que desde finales de 2017, su programa dejó de tener soporte y actualización. Y en segundo lugar, están los chats IRC de Ares Galaxy. Para los que no lo saben, estos chats en realidad se tratan de canales, ambientes que son manipulados por los usuarios de Ares Galaxy, con el fin de interactuar con otras personas a través de un chat ordinario, similar a los chats IRC, que a la vez son distribuidos por la misma red, razón por la cual diversos usuarios pueden comunicarse el uno al otro. El problema de estos chats es la falta de filtros con respecto a la ilegalidad que pueda ocurrir producto de la interacción entre dos usuarios. Y es aquí en donde Ares no puede generar filtros y banear estos usuarios, ya que los dueños de estos canales son los propios usuarios, y ellos tienen la libertad de manipular estos chats. Es por ello que, en las mismas opciones del chat, dejan diferentes funciones con el fin de censurar los chats en donde se permita este tipo de contenido. Todo esto desde el ámbito del programa para de esta forma controlar la visualización desagradable que puedas tener en uno de estos servidores. Ya como dato curioso, y según este paper de análisis forense sobre Ares Galaxy, nos muestra algunas estadísticas sobre este tema y los países donde más se frecuentan estas interacciones con este contenido. Bueno, creo que ya es momento de que Víctor pruebe este programa en la PC. Se despide Frankie dejándoles estas curiosidades. Bye. Bueno, lo primero que voy a hacer es descargar la versión actual de Ares Galaxy, que viene a ser la 2.5.8. Cabe recalcar de que probablemente esta versión no sea originaria de los desarrolladores de Ares Galaxy, debido a que la última versión subida en SourceForge fue en agosto de 2017. Además de que la página donde se descargaba oficialmente este programa fue cerrada en enero de 2023 y se presume que la última versión que manejaba era justamente la 2.5.8. De todas maneras, voy a descargarlo desde U2Down, el cual se encuentra libre del uso de software bundle. Ahora procedo con la instalación, que es la más fácil de todas. Durante más de 6 años, este programa no ha tenido un cambio relevante para destacar. Por lo tanto, voy a revisar el tema de las descargas. En este caso, podemos apreciar de que aún se mantiene en funcionamiento la red Galaxy. Sin embargo, es pequeña la cantidad de archivos encontrados en lugar de años anteriores, en donde había más de 1000 opciones a descargar. Y esto se debe en parte a la poca cantidad de usuarios en esta red y los servicios eliminados donde albergaban música, archivos y software.
Es por ello que se aprecia una cantidad ínfima de resultados en la búsqueda. Incluso intenté descargar programas en particular, pero parece que no arroja ningún resultado. En descargas, vemos que el archivo queda en estado cancelado y esto se da por dos factores. El primero y principal por el tema del firewall que bloquea los puertos cruciales a la hora de descargar archivos de otro servidor. Y lo segundo tiene que ver con la misma disponibilidad del archivo, dado a que si el usuario no se haya conectado a dicha red o el servidor donde esté el archivo no responde, es normal que su estado esté como cancelado o que simplemente no arranque la descarga. Otra opción disponible en Ares Galaxy son los chats en línea. Estos, como venía explicando anteriormente, se tratan de canales creados por un usuario de este programa con el fin de interactuar con otros a través de un chat, muy similar a los chats IRC de la época de los 2000. Desafortunadamente, al implementar pocos filtros, o más bien al no tener al alcance un método para depurar los usuarios que ingresan a los ambientes, es normal que ingresen gente con aspiraciones turbias o usuarios que simplemente quieren trolear a otros gracias a que cualquiera se puede pasar por una persona u otro género, o también inclusive por una diferente edad. Algo que me gustaría hacer un video al respecto, pero debido a las normativas de esta plataforma es mejor declinar dicha intención. El caso es que este tipo de cosas, sumado a las pocas descargas y la poca disponibilidad de estos archivos debido a los filtros de seguridad de Windows, han hecho que este programa sea abandonado cada vez más por usuarios que prefieren tener otro tipo de interacción a la vez que encontrar otro lugar para tener acceso a su música, llámese YouTube o las plataformas de Spotify y Deezer. Es por ello que reitero que cada vez le falta poco para que su red principal deje de operar en la internet, ya sea por las acciones turbias de sus usuarios en los chats o por la continua descarga de música de forma ilegal y la falta de interés de los usuarios hacia este software. Aún así, este software sigue siendo funcional en la actualidad y no representa ningún tipo de problema para su sistema operativo. Con la globalización de la internet y el nacimiento de las plataformas mainstream de música, así como también el auge de las redes sociales, los programas P2P empezarían a tener un declive considerable, de los cuales Ares Galaxy se encuentra incluido y en el que a duras penas está disponible su red en la actualidad. A pesar de todo, aprendimos muchos conceptos y detalles no revelados al respecto, como por ejemplo el grupo que desarrolló este programa, o la nacionalidad de sus desarrolladores que se intercala entre italianos y brasileños, el software base antes de la creación de Ares Galaxy basado en Napster que estuvo disponible durante un año, y los adwares de tipo spyware que tuvo su setup de instalación durante todo el 2004. También se reveló más detalles sobre el auge que tuvo este programa en la era de Windows XP y Windows Vista, que lo catapultaron a ser uno de los programas más icónicos a finales de la década de los 2000. Quedaron pendientes otros tópicos como la disponibilidad de Ares Galaxy para Android, el análisis de su código fuente desde Borland Delphi y la interacción en los chats de este programa para analizar el comportamiento de diversos usuarios. Por ahora, creo que este es uno de los videos más completos sobre este programa P2P y su red, a la vez que va siendo hora de corregir algunas equivocaciones de su descripción en la Wikipedia, puesto que su información es completamente limitada. También dejaré varios links para que constaten sobre la veracidad de este video y creen su propia historia, y quizás me corrijan en algunos puntos en los cuales esté equivocado. Y muy bien, espero que hayan disfrutado bastante de este video documental sobre Ares Galaxy. Se despide Bimalware, hasta pronto. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo les va el día de hoy?
Espero que estén muy bien, y que hayan disfrutado al máximo este documental sobre Ares Galaxy. Antes que nada responderemos 3 trivias, para saber qué tanto aprendieron en este video, especialmente en los detalles nuevos de la historia de este programa. La primera trivia dice así: ¿qué nacionalidad pertenecían los desarrolladores de SoftGap? Sobre todo la de Alberto Trevisan. La respuesta es la B: italianos y brasileños. Pese a que podemos apreciar varios servidores provenientes de Italia, el caso es que este grupo de desarrolladores se dividía entre programadores italianos y brasileños, el cual deduzco que su creador provenga de Brasil. Pero por ahora, se confirma de que provienen de Italia. Ahora vamos con la segunda trivia que dice lo siguiente: ¿en qué fecha se lanzaría la versión de Ares Galaxy sin la red Gnutella? La respuesta es la C: en diciembre de 2002. Más exactamente el 15 de diciembre, en la página de download.com, de quien es dueña la empresa Cinet. Y por último, tenemos esta trivia que dice así: ¿en qué año empezaron a implementarse los AdWords Navexcel in App Helper? Como no, la respuesta es la A: entre enero y diciembre de 2004. Esto se debió a que Trevisan quería arriesgarse incursionando en el negocio de la publicidad en las redes P2P, usando una versión llamada Ares Lite, el cual se hallaba libre de anuncios y pop-ups, y la versión original, el cual incluía un contrato mutuo entre Ares Galaxy y AppHelper, que para aquel entonces recién era considerado como un spyware, algo que causó molestias entre los usuarios de la comunidad de este programa, descartándose dicho instalador a finales de 2004. Y bueno, espero hayan disfrutado este buen rato. Se despide Frankie de ustedes. Bye.